Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso básico I de la enseñanza de cursos básicos de Centro Cristiano Zumpango. Recuerden que nuestra enseñanza de cursos básicos incluye 9 cursos y ya estamos en el último. Y obviamente mirando uno de los temas importantes, todos los temas son importantes, claro, pero uno de los temas muy importantes dentro de nuestra enseñanza de este curso básico I es el que ahora les estoy compartiendo, que es el tema llamado la visitación. Qué importante es este tema. Me gustaría, pues sí, antes de seguir continuando, poner en manos del Señor esta enseñanza, porque definitivamente Él es quien en algún momento usó a una persona para compartirnos de la palabra que ahora conocemos y en la cual nos hemos adentrado más en su estudio y ya casi estamos concluyendo nuestra enseñanza de cursos. Bueno, pues vamos a poner en manos del Señor esta enseñanza. Padre, te bendecimos, agradecemos tanto que nos permitas estar aquí en una clase más, pero oro para que esta no sea una clase más, sino que sea una enseñanza que quede en nuestros corazones, una enseñanza que día a día la estemos reflexionando para que podamos nosotros ser esos embajadores, cumplir con esa gran comisión de enseñar la buena palabra a otras personas y enseñar todas aquellas cosas que hemos aprendido de ti, que tú nos has venido a ministrar, a enseñar, todo aquello también lo podamos nosotros dar ahora a otras personas que lo necesitan. Seguramente tanto como un día nosotros lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nuevamente me regreso a la pantalla porque pues es importante que conozcamos de este tema. Y vamos a iniciar con nuestra cita base que está en el libro del profeta Jeremías, Jeremías 29:10. Y esta cita nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y es que definitivamente la palabra de Dios tiene una característica. Y la palabra de Dios, una de esas características que tiene es que es eterna. Y lo que el Señor dijo en aquel tiempo a su pueblo cuando andaba cautivo en Babilonia, esa misma palabra es aplicable y está vigente. Es muy actual al día de hoy. Porque cuántas personas no conocemos que viven en esa cautividad, que viven cautivos de alguna adicción, de algún vicio, viven cautivos de alguna ideología. Ahora tanta ideología, ¿no? Errónea, que falsea la verdad. Por ejemplo, actualmente, ¿no? Que incluso ya ha llegado a diversas cámaras y así se han estado aprobando leyes de verdad tan contrarias a la palabra de Dios como es esa ideología de género, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no viven cautivas en ese tipo de ideologías, en ese tipo de pensamientos o incluso en virtud de que en la familia en donde viven, ¿no? Hay una cultura muy arraigada, por ejemplo, de matriarcado, de machismo, ¿no? Y viven aún pensando que un hombre no llora, un hombre no llora. Entonces, ¿cuántas personas no viven cautivos en ese tipo de ideologías, de vicios, de adicciones, de mentiras, de mentiras? Pero como la palabra de Dios es vigente, Él promete algo y promete que Él, aquellos que viven en cautividad, el Señor los va a visitar. Dice, yo os visitaré.
y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, es decir, a la tierra que Él les prometió. Y la promesa que nosotros tenemos es la promesa de vida eterna. Y el Señor, a través de quién va a visitar a esas personas que están cautivas, pues a través de ti, a través de mí. Ajá. El Señor nos va a usar porque somos esos comisionados, somos esos embajadores que ejecutan esa gran comisión de la cual hablamos en el primer tema justamente de este curso. Entonces, por eso esta es nuestra cita base, tomándonos de esta promesa que hace el Señor y sabiendo de antemano que nosotros somos esos instrumentos en sus manos para cumplir en la vida de aquellos que aún están cautivos esta promesa que el Señor da a través del profeta Jeremías. Y quise en la parte introductoria utilizar esta imagen porque yo he visto no solamente estas imágenes, sino también videos de estos pequeñitos, ¿no? que están enfermos y que cómo les emociona el poder ser visitados por un superhéroe, ¿no? Un superhéroe que es inventado, ¿no? A través de las películas de Hollywood, ¿no? Pero eso les anima, eso de cierta manera les trae alegría, ¿no? Cuando ese tipo de personajes van a visitarlos al hospital. Obviamente sabemos que eso es ficticio, ¿no? Que no hay ningún superpoder, ¿no? En estas personas, que es algo ficticio, ¿no? Fuera de la realidad, pero es aquí una persona disfrazada de el hombre araña, ¿no? De un superhéroe. Pero ahora imagínate, si un pequeño puede estar tan animado por recibir a un superhéroe, imagínate ya en una realidad qué pasa cuando una persona es visitada por el Señor. Y no es que tú te disfraces del Señor cuando vas a visitar, sino es que tú eres un representante del Señor cuando vas a visitar a una persona. Tú eres un instrumento en sus manos cuando vas a visitar a una persona. Entonces, si un personaje así puede animar a una persona que está padeciendo por una situación difícil, ¿cuánto más cuando esa visita se la hace el Señor? Y tú vas y le muestras a esa persona de nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús no es un superhéroe, ¿no? Como estos superhéroes ficticios o creados, sino Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y es el creador, ¿no? Que tiene tal poder que con su sola palabra creó todo lo que ahora nosotros vemos y nosotros somos limitados, pero incluso aquello que ni siquiera hemos podido mirar. En una sesión de Zoom, alguien de ustedes me decía, ay, a mí me gustaría ir a la Patagonia. Ah, pues ahí en la Patagonia vas a ver pingüinos y vas a ver muchas cosas que aquí no has visto y cosas que quizás ni siquiera te imaginabas. Todo eso lo creó el Señor con el poder de su palabra. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a visitar a una persona. Le llevamos la persona de Jesucristo a su vida, les acercamos el reino de los cielos. Entonces, vamos ya a iniciar con el primer punto de nuestro tema, y es acerca de el propósito de la visitación. ¿Qué propósito tiene la visitación? Y vamos a continuar en esta cita justamente del profeta Jeremías. Y en esta cita del profeta Jeremías, nosotros vamos a ir hablando de cada uno de los propósitos, ¿no? Dice el Señor que Él va a visitar a aquellos que están cautivos. ¿Para qué? Y aquí miramos el primero de ellos. Para despertar sobre ellos su buena palabra y haceros volver a esa tierra que Él prometió, o a esa promesa, ¿no? Así lo vamos a tomar en esta enseñanza, a esa promesa de vida eterna. Entonces, el primer propósito de la visitación es dar a conocer la buena palabra del Señor, para así hacer volver a esa persona de cautividad y que ellos puedan conocer las promesas y puedan alcanzar
esa promesa de vida eterna. Ese es el primero. El segundo propósito, también lo tenemos en esta cita. Dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ay, el Señor siempre tiene pensamientos de paz acerca de nosotros, entonces uno de los propósitos de la visitación, cuando nosotros visitamos, somos esos embajadores de paz, conciliadores. Cuando les presentamos a Jesús, estamos conciliando a las personas con el Padre. ¿Y por qué conciliando? Dice la palabra que nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación, porque ellos estaban alejados del Señor por toda esa vida de pecado. Y entonces ahora les estamos mostrando al Señor, les estamos presentando a Jesús como quien nos ama tanto, que ha dado su vida por nosotros. Y entonces estamos acercando, reconciliando a las personas con el Señor. Y estamos ministrando de paz. Nosotros somos embajadores de paz, hermanos. Entonces, aún cuando ellos nos escuchan, cuando ellos nos miran, ¿no? Debemos de reflejar a la persona de Jesús y ministrar de esa paz. De verdad, yo conozco una persona que incluso cuando hablo con ella, cuando la miro, de verdad que sus ojos irradian esa luz, porque irradian la luz de Cristo. Y así tú y yo debemos de irradiar la luz de nuestro Señor Jesús. Entonces, segundo propósito, ministrar paz. Tercer propósito, anunciar su salvación. Ay, luego quizás le hablamos, ¿no? Del evangelio a alguna persona o la vamos a visitar y todo, pero realmente no hablamos del evangelio. Le hablamos de otros temas, le hablamos de la idolatría, y somos bien agresivos, ¿no? Cuando les hablamos, pero les tenemos que presentar a Jesús como su Salvador. Tenemos que anunciar la salvación para justamente que ellos vuelvan de cautividad. Y este objetivo está en esta parte, ¿no? El objetivo es que ellos vuelvan de esa vida en donde estaban cautivos y vuelvan a Jesús y puedan tener ese regalo precioso llamado la salvación, ¿sí? Y cuarto propósito, dice la palabra en el versículo 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok. Esta parte me encanta porque refleja uno de los propósitos tan importantes en la visitación. El propósito de la visitación no es acercarles ahora a una nueva religión, enseñarles acerca de una nueva religión. El propósito de la visitación no es decirles que ya no se congreguen en un lugar, sino que ahora se congreguen acá en Centro Cristiano Zumpango. No, ese no es el propósito de la visitación. El propósito de la visitación es, ya les dije, reconciliarlas con el Señor, presentándoles justamente a Jesús como Salvador y como Señor. Pero que ellos puedan tener, al presentarles al Señor, nosotros vamos a acercar a cada una de esas personas que visitemos a Dios. Y el acercar a través de enseñarles que esto no se trata de religión, sino que se trata de tener una relación personal, una relación cercana con el Señor. Que ya no hay ningún impedimento para que ellos puedan tener esa cercanía con el Padre, que ellos pueden tener esa cercanía a través de la oración, que así como nosotros vamos, hablamos con ella, les visitamos y podemos tener esa cercanía, que también así ellos pueden acercarse al Señor y de buscarle a través de la palabra. Entonces, ese es el cuarto propósito de la visitación. En resumidas cuentas, hermanos, realmente es acercar a las personas, llevarles, más bien, vamos a decir así, llevarles el reino de los cielos
a sus casas. Y ustedes pueden mirar este cielo tan hermoso. Pero eso es lo que estamos haciendo en la visitación. Estamos llevando el reino de los cielos a sus casas, al lugar en donde nosotros les estamos allí compartiendo. ¿Sí? A ver, déjenme ver, aquí no me salté nada. Ok. Y me gustaría también decirles de un último propósito de la visitación. Es conocer la situación o crecimiento espiritual de una persona o familia. Por ejemplo, si nosotros miramos que un hermano de la iglesia ya no se reúne, ya los domingos no asiste ni al primero ni al segundo servicio, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, ay, el hermano ya no viene. No, pues deberíamos de visitarlo, ¿no? Deberíamos de tomar esa decisión de irlo a visitar. Entonces, para conocer justamente por qué situación está pasando y poder interceder por él y poderle apoyar, ¿no? Entonces, aquí miramos en esta palabra como en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 36, dice la palabra, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, para mirar cuál es su estado anímico, espiritual, físico, ¿no? No olvidarnos de ellos para ver cuál es su situación o crecimiento espiritual a la fecha. Y pues poderles apoyar, ¿no? Tenderles esa mano, ¿no? Ahora bien, vamos a otro punto de este tema y es con relación a las consideraciones que debemos nosotros de tener en la visitación. Consideraciones en la visitación. Miren, pues vamos a leer la palabra y luego nos vamos una por una, ¿les parece? Estamos situados nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos del 1 al 4. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Ok? Y en base a esta cita, ¿qué podemos concluir? Vamos aquí a tratar acerca de tres consideraciones. Primero, cómo el Señor nos dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. Entonces, a ver, ¿quién es el que te envía? ¿Quién es el que nos envía a visitar? El Señor. Entonces, el Señor es quien nos hace ese llamado y es a quien nosotros atendemos para ir a visitar. Nunca lo hagamos porque, pues ahora en la iglesia y ahora que estoy tomando el básico I, pues la hermana Jessie nos dijo que tenemos que visitar. No, así no son las cosas, ¿no? De manera obligada no son las cosas. Pero seguramente en estos días, y es así como oramos también, que tú puedas escuchar esa voz del Señor que te llama, esa voz que te muestra la necesidad que tienen muchas familias y muchas personas de conocer a Jesucristo. Y entonces tú sientas ese llamado de ir. Tengo una amiga, ¿no? a la que amo mucho y quizás muchos de ustedes conocen. Y esa amiga justamente escuchó la voz de Dios y sintió ese llamado. Y el Señor la envió. Y yo estoy cierta de que el Señor la envió a otro país, justamente a anunciar la palabra, ¿no? Y a poder ejercer ese ministerio que el Señor le dio. Entonces, ella tuvo que abandonar muchas cosas, ¿no?
desde el trabajo que tenía aquí en México, esa seguridad que le daba ese trabajo, su casa y tantas cosas, hermanos. Porque ella escuchó ese llamado. Y, y si quizás alguien le hubiese dicho, pues ni siquiera se anima. Pero cuando el Señor es quien te hace ese llamado, no te importa dejarlo todo para irte por ese llamado. Entonces, el Señor es quien nos llama, el Señor es quien nos envía. Y dice la palabra también aquí que Él nos envía de dos en dos. Esto lo vamos a ver más adelante en otro punto, y que es bien importante, porque muchas veces no hacemos caso a esta palabra y nos vamos solitos. Y no, o sea, a ver, si el Señor nos manda de dos en dos es porque sí, Él nos acompaña. Claro que sí, debemos de tener esa certeza, pero siempre necesitamos esa persona de apoyo. Ajá. Somos iglesia. No, el Señor no nos hizo para vivir en lo individual, sino para poder vivir en familia, para poder vivir en iglesia y en el caso de la visitación, ir de dos en dos. Ajá. Luego, obvio sabemos, ¿no? La mies, la verdad, es mucha, hay mucha necesidad, pero son pocos los que se animan, ¿no? Pero me llama la atención este punto, ¿no? Que vemos en el verso 3. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Ay, entonces ya aquí muchos se desaniman, ¿no? No, si me envías en medio de lobos, yo mejor, eh, yo mejor no le entro, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que, que el Señor desde aquí nos está advirtiendo de que sí va a haber oposición. Esa es la realidad. Ajá. Va a haber oposición, pero por ello es importante que tú y yo nos preparemos, ¿ah? Y que no vayamos así nada más a la aventona a visitar a una persona, sino que previamente nosotros estemos orando por esa persona, incluso estemos ayunando, ¿no? Para que sea el Señor quien se muestre durante esa visita. Y no sean nuestras palabras, no seamos nosotros, sino sea el Señor ministrando justamente de su paz y de esa buena palabra, ¿no? Entonces, por eso aquí, desde aquí el Señor nos advierte que sí, que va a haber oposición. Y luego en el verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué quiere decir esta parte? Que debemos de depender totalmente del Señor, no de lo que llevemos, ¿sí? Por eso, si no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, es decir, sé dependiente del Señor. Ajá. Eh, y dice, y a nadie saludéis por el camino. ¿Cómo? O sea, no puedo saludar a nadie porque no se refiere a eso al Señor, sino más bien a que nosotros debemos de estar enfocados a quién vamos a visitar, enfocados a qué familia vamos a visitar, enfocados en estar en esa plenitud y en esa comunión con el Señor para poder efectivamente llevar esa buena palabra y ministrar al Señor. Enfocados porque no es cualquier asunto, hermanos, porque se trata de un asunto de vida o de muerte. Nosotros no sabemos si esa persona a la que estamos visitando quizás tuvo incluso pensamientos suicidas, ¿no? Y gracias a esa visita, él va a recibir esa buena palabra y va a arrepentirse. O que pues actualmente, ¿no? Esa familia o esa persona pues está viviendo en pecado y está en muerte, ese es su estado espiritual realmente. Y entonces, al llevarles esa buena palabra, esa persona va a poder ser libre. Entonces, es algo importante y por eso nosotros debemos de estar enfocados en lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, esas son las consideraciones que debemos de tener cuando hacemos una visita. Ahora, ¿qué estados vamos a descubrir durante la visita que hagamos a una persona o a una familia? Bueno, primero que nada, lo muestro aquí en la imagen, el estado anímico, definitivamente, ¿no? ¿Cómo es esa persona? Vamos a poder conocer
cuál es su personalidad, los planes, los proyectos que tiene, o conocer cómo está esa persona de manera emocional y de ahí partir para entonces empezar a compartirle, ¿no? Eh, Definitivamente a veces pensamos pues que esa persona, quizás su situación era otra, ¿no? Y ya cuando la visitamos y esa persona nos puede compartir un poquito más de su vida o de la situación personal que está pasando, pues entonces ya nos damos cuenta híjoles, que era otra, ¿no? Entonces vamos a conocer su estado anímico, pero también pues vamos a conocer su estado físico, ¿no? Si está bien de salud, ¿no? Su estado tanto físico como material, ¿no? En tanto, pues, qué necesidades, ¿no? Económicas tiene. Y es allí donde nosotros también podemos bendecirles. Aquí les quiero compartir. Yo hace algunos años acompañaba a un hermano junto con su familia a visitar a una familia y en esa familia había unos abuelitos bien hermosos, estaba la hija de los señores y había niños. Íbamos a compartirles, ¿no? No me acuerdo si era creo que los jueves íbamos a compartirles a esa familia y mi hermano Dani, ya les dije el nombre, ¿no? Mi hermano Dani López con quien iba, eh, siempre les llevaba algo. O sea, era una familia bien bonita, pero sí tenía necesidad material. Y aunque pues, a veces nosotros decimos, pues es que a nosotros nos falta, híjoles, hermano, cuando vemos la condición de otras familias o de otras personas, de verdad caemos en cuenta que somos muy bendecidos por Dios y no nos falta, sino que nos sobra. Entonces, la verdad es que siempre mi hermano Dani bien dadivoso y llevaba, llevaba dulces mexicanos. Entonces, después de compartirles la palabra, les compartía de ese dulce, ¿no? Tan rico, palanquetas, ¿no? De esos dulces así mexicanos. O luego llevaba pan, ¿no? O churros. Entonces, eh, además de llevarles ese pan de vida, nosotros podíamos compartir con esas familias otra cosa, ¿no? Otra cosa, porque mirábamos también esa necesidad física, ¿no? Y pues también vamos a conocer cuál es la situación espiritual de esa persona, ¿no? Cuando te hablan de ciertos temas, pues entonces tú te puedes, y por eso debemos de estar enfocados también, porque cuando te hablan de ciertos temas, entonces ahí es donde el espíritu te puede abrir los ojos espirituales y te puede ahí prender el foquito y decir, alerta, alarma, aquí hay una necesidad espiritual en esta persona. Entonces debemos de ser muy atentos, muy observadores cuando estamos visitando a una persona en cuanto al comportamiento y todo lo que dice, ¿no? Porque es allí también donde el espíritu pues nos va a ir llevando, ¿no? Para saber y hacer un diagnóstico y entonces nosotros también saber cómo orar y cuáles son los siguientes temas que podemos empezarle a compartir a esa persona o ese grupo de personas. Este punto que vamos a mirar ahora es importante. La frecuencia de la visita. Bueno, podemos decir que todo el año vamos a visitar a esa persona, pero hermano, vamos a ser muy gravosos, ¿eh? Entonces, pues realmente la recomendación siempre va a ser pedirle esa guía al Señor para saber cuál es la frecuencia, o sea, durante cuánto tiempo vamos a visitar a esa persona. Lo ideal es que las visitas sean durante un mes, 2 meses, por mucho 3 meses, y ya después es poderle integrar a la iglesia donde nosotros nos reunimos o donde recibimos esa enseñanza. Entonces, no hacerla a esa persona dependiente de nosotros, sino dependiente del Señor. Es por eso que debemos de siempre pedir la guía del Señor para saber eh, hasta cuándo, hasta cuándo dejar de visitarla. Y esta palabra también por eso es importante. Aquí realmente la palabra que les quería mostrar es esta.
Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis. Ajá. O sea, la idea es enseñarles a tener esa relación personal con el Padre, para que entonces después las personas sean no las que estén atenidas a que nosotros les visitemos, sino que busquen. Es decir, que ya empiecen ellas a tomar una Biblia, a leer la palabra, a orar y le busquen también en una iglesia, busquen congregarse, ¿sí? Entonces, esa es la idea, hermanos. Vamos a mirar también en este tema algunas sugerencias prácticas. Ajá. Algunas sugerencias prácticas. Y aquí las anoto. Solo les puse la cita, no les puse el texto porque también quiero que allí donde estén ustedes miren la palabra, ¿no? Entonces, una de las primeras sugerencias prácticas es cuidar el horario. Cuida el horario, sé prudente, hermano, sé prudente, hermana, en la hora. No vayas a la hora de la comida porque, ¿qué va a pasar? Pues van a estar comiendo y quizás ni siquiera tienen para compartirte, ¿no? Algo de alimento. O sí, pero el tema también es que no debemos de ser gravosos. Dice la palabra en 2 Corintios 12:4. Miren, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y ahí me quedo. El tema es no ser gravosos, no ser molestia para los hermanos. Entonces, no vayas a deshoras cuando toman alimentos, cuando sabemos que esa persona está ocupada, si sabemos que tiene niños pequeños y llegamos ya a ser, ya casi cuando va a ir a recoger, ¿no? A los niños a la escuela, pues tampoco, ¿no? O vamos muy temprano, vamos ya muy noche, ¿no? O nos quedamos ahí casi hasta medianoche. No ser gravosos en el horario, ¿no? También en esa parte debemos de ver, ¿no? La situación en específico de cada persona, de cada familia. Como ya lo dijimos y que estaba esta cita en Lucas 10:1, el Señor mandaba de dos en dos. Es decir, debemos de ir en parejas, hermanos, eh, para que siempre pues, tengamos ese apoyo. Siempre también me llamaba a mí la atención, ¿no? Muy al inicio, ¿no? Cuando yo empezaba y era una jovencita, me invitaban a visitar a una persona y me llamaba la atención que decía, pues, la hermana Rosita puede venir sola, no me necesita. Pero aquí veo cómo ella cumplía, ¿no? Cómo ella cumplía con lo que decía la palabra y, y en apariencia, pues, según yo no apoyaba, ¿no? Pero pues la verdad es que ahora miro la bendición, o sea, además de que uno aprende, también aprende a dar ese apoyo en oración, ¿no? Quizás yo no hablaba mucho porque no conocía mucho de la palabra, pero, pero sí, sí en esa invitación siempre eh, uno, uno estaba durante esa visita intercediendo, ¿no? A pesar del poco conocimiento que uno tenía o del poco tiempo, ¿no? Y, y yo sé que esas oraciones las escuchaba el Señor y de esa manera también apoyaba, ¿no? A la persona que acompañaba durante la visita. Y bueno, cuidar detalles también, eso es importante. Cuidar detalles como en el tema de que si yo soy una mujercita, pues entonces no puedo ir a visitar a un varón, ¿no? O a un grupo de varones. Un varón no puede ir solo a visitar a una jovencita, a una persona, a una mujer, ¿no? Entonces, la palabra es muy clara, ¿no? En esta cita, cuando nos habla de hacer todo decentemente y con orden. Porque si no cuidamos esos detalles, hermanos, de verdad que el enemigo solo busca ocasión. Entonces, imagínate a un varón que tiene todo el deseo de ir a compartir a una familia, pero
pero el esposo se va a trabajar y solo está la esposa y quizás sí está con sus hijos. Y el hermano va con toda la buena intención de irle a compartir la palabra. Pero, ¿por qué pasa? O sea, sí, el Señor va a compartir la palabra, la persona muy atenta le recibe, le abre la puerta de sus casas, de su casa, perdón, y resulta que los vecinos empiezan a mirar que ese varón va continuamente, pero ellos ni siquiera saben que va a compartirle la palabra. Entonces, eso, eso genera, ajá, eso genera murmuración, genera chismes, y después eso llega a oídos del marido y el marido que no conoce bien la situación, ¡puf!, ¿no? Puede entonces allí sembrarse la mentira. Uh-huh. Y la confusión. Entonces, no hacerlo. ¿Para qué? Evitarlo mejor. ¿Sí? Cuarta recomendación. Bendecir esa casa con la paz del Señor. Miren, vean lo que dice la palabra en Mateo 10, del 12 al 13. Dice, y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y luego también tenemos esta cita de Lucas 10:5 que dice, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Es recomendable siempre que lleguemos a visitar una casa, que la bendigamos, que digamos la paz del Señor sea en esta casa. No saben, es la forma en como el Señor abre esa puerta, para que justamente se empiece a ministrar de su paz y sea el Señor, ¿no? Tomando territorio de ese lugar en donde vamos a estar compartiendo de su palabra. Y más adelantito, en Mateo 10:14, sacudid el polvo. Y me van a decir, ¿cómo, hermana? ¿A qué te refieres con esta recomendación? Bueno, vamos a mirar la palabra. Mateo 10:14 dice, sacudid el polvo de vuestros pies. Esa es una sugerencia, ¿no? Que da el Señor en la palabra. Es decir, si vamos a visitar y quizás en esa visita incluso hasta recibimos ataques, o sea, no fuimos bien recibidos, no quedarnos, ¿no? Con esos resentimientos, con esos enojos. Sacudir el polvo, o sea, liberarnos de todas esas malas palabras que quizás nos dijeron o esas actitudes, ¿no? Que, que tuvieron con nosotros, porque pues no todas las visitas son de, ay, sí, ven y te abro la puerta y no, o sea, o a veces quien te recibe muy bien es, no sé, es la esposa y el marido está así con una actitud, ¿no? Y está ahí atacando, ¿no? O un hijo, ¿no? Es el que como que es rebelde y se está oponiendo. Entonces, sacúdete el polvo. Ajá. No te quedes con nada. Y, ay, aquí estamos. Recordad siempre cuál es el propósito de la visitación. El propósito, acuérdate, es acercar el reino de los cielos, llevarles el reino de los cielos a sus casas, a estas personas. Lucas 10:9. Vamos a la palabra. Dice, sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Recuerda siempre ese propósito y hacerlo con ese ánimo, sabiendo que las cosas las hacemos para el Señor. Y quisiera concluir este tema, hermano, hermana, con esta cita. Mateo 25, del 34 al 40. Aquí ya te la puse. Dice la palabra, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, aquí hay que recordar, hermano, hermana, la visitación es parte de esa gran comisión que nos ha delegado el Señor. Cuando tú o yo visitamos a una persona o una familia, no solamente estamos anunciando el Evangelio, sino que es como si ese acto lo estuviésemos haciendo para el Señor. Y ya te dije, es llevarles la persona de Jesús a ese grupo de personas o a esa persona ahí donde les estamos visitando. No nos estamos disfrazando de superhéroes y les estamos llevando al superhéroe, como lo vimos en la imagen inicial, sino al tener a Jesús en nuestras vidas, al testificar de Jesús en nuestras vidas, al estar llenos de la palabra que el Señor Jesús nos ha dado ya durante todo este tiempo, les estamos llevando esa buena palabra y al llevarles esa buena palabra les estamos presentando a la persona misma de Jesús. ¡Fua! ¡Qué gran invitado les estamos llevando ahí donde estamos visitando a esas personas! Un gran invitado, un invitado de honor. Así que te seguimos haciendo esta invitación a que aquello, poco o mucho que te haya dado el Señor durante esta etapa de cursos bíblicos, poco o mucho, en las manos del Señor es mucho y se multiplica. Solo es que tengas la disposición. Así que recuerda, hay muchas personas con necesidad y la invitación es esa. Esas personas que tienen hambre de la palabra, que tienen sed de la palabra, que están como forasteras, que están desnudas, que están enfermas, que están incluso en la cárcel, están atadas. Tanta necesidad que hay. Y tú y yo tenemos la oportunidad de mirar esa necesidad y de hacerles quizás una visita. O deja, ahora ya los medios nos ayudan tanto, de hacerle una llamada inicial, sí, de acercarnos a ella para entonces acercarles ese reino de los cielos a sus vidas y a sus corazones. Esta es la invitación, mis hermanos. Así que gracias por escuchar este mensaje y bueno, pues nos estamos viendo ahora en nuestra sesión Zoom el próximo domingo. ¿Te parece? Y vamos a darle gracias al Padre. Padre, te agradecemos por este tema, te agradecemos porque así tú llegaste a nuestra vida. Nos viste quizás hambrientos, desnudos, con sed, con necesidad. Y mandaste a alguien como embajador, alguien como representante tuyo, alguien como tu hijo, para visitarnos y para enseñarnos tu buena palabra. Qué bendición fue para nuestras vidas. Les bendecimos desde este lugar, aquellas personas que nos compartieron. Y incluso si fueron nuestros padres, qué bendición, ¿no? Que hayan sido nuestros padres. Y gracias porque ahora nos das la oportunidad de devolver aquello que nos has dado. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Sigue despertando el corazón de tus hijos para que sea anunciado el reino de los cielos a muchas personas en este municipio,
en nuestro país, en nuestro México amado y en todo el mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente sesión Zoom. Dios te bendiga mucho y así concluimos con este tema. Bendiciones.